nosotros. Gloria al Señor. Así que damos gracias al Señor. Saludamos también a los que nos están viendo y escuchando, amén, a través de las redes sociales. Así que, ¿qué le parece hoy si meditamos rápidamente en la palabra del Señor? Y quiero invitarle a que vaya conmigo al libro del Éxodo, capítulo 33. Y quiero comenzar a leer en el versículo 9 hasta el versículo 15. Bueno es Dios, bendita la misericordia de nuestro Dios. Éxodo capítulo 33, el versículo 9 hasta el versículo 15. Dios bendiga a los hermanos músicos, qué hermosos cánticos que nos hacen adorar el nombre de nuestro Dios. Versículo 9 del capítulo 33 del libro del Éxodo. Cuando usted lo tenga, me indica con grande y fuerte amén. Leamos entonces la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice a la letra: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dice el último versículo, el versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esas fueron las palabras de la conclusión de la conversación que Moisés tuvo con Jehová. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Buen Dios y Padre, Dios de gracia, Dios de amor y de bondad. Señor, te bendecimos porque hasta aquí tú has sido fiel con nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes para poder hablar de tu verdad, de tu palabra. Pero también te pedimos que toques los corazones, las vidas, las mentes, y que tu palabra pueda llegar, Señor, en buena tierra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Es algo que hoy tenemos que nosotros entender, y es que Jesús, nuestro Señor, dijo en cierta ocasión, hablando de la vid verdadera, cuando le dijo al pueblo, a los discípulos, hablando, ¿verdad? Vosotros sois los pámpanos, hablando de lo que era la vid verdadera. Y el Señor en conclusión les dice: sin mí nada podéis hacer. El Señor les deja claro esa parte a los discípulos de que Él es la parte esencial, como la savia en lo que es el árbol. El Señor les dice que Él en la vida de ellos era importantísimo en el diario vivir. Cuando el Señor se va y asciende al cielo, también les recuerda y le dice: no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Le dice: rogaré al Padre para que os envíe otro consolador. Esas fueron las palabras del Señor, porque sabía el Señor que en este mundo, como Él dijo, iban a haber aflicciones, iban a haber problemas, iban a haber retos, iban a haber cambios, iban a venir situaciones, circunstancias que nos iban a como apartarnos del pensamiento
tal vez como a pararnos en el camino o a desviarnos de la meta. El Señor sabiamente le dice a los discípulos y a la iglesia de que confiemos en Él, que Él, hermano, está con nosotros todos los días hasta el fin. Hoy queremos mencionar esta parte que es interesante del libro de Éxodo, donde hemos leído y entender, mis amados hermanos, que la presencia de Dios es importante en la vida de cada uno de nosotros, como lo fue en la vida del pueblo de Israel. Hablemos de lo que fue Moisés. ¿Quién fue Moisés? Moisés, sabemos muchos de nosotros de que fue un personaje en la Biblia tan importante para la vida del pueblo de Israel. Moisés fue el hombre que Dios utilizó para poder ir y poder anunciarles al pueblo de Israel que Dios los llamó para que no fueran esclavos, sino fueran pueblo. Dios usa al caudillo Moisés para darles libertad y mostrar a través de la mano de Moisés, hermano, el poder de Dios a la vida de ellos. Vimos en la historia, en el libro del Éxodo, cuando Dios llama a Moisés en el capítulo 3, y así sucesivamente vemos la historia y podemos ver cómo Dios desde el principio se le revela a Moisés hasta el final. Pero es interesante pensar en la historia de que Dios marca la vida de Moisés para poder llevar a cabo una tarea. Es interesante pensar cómo Dios llama, cómo Dios prepara. Yo quiero decirle algo a usted. En ningún momento de la vida nosotros nacemos, mis amados hermanos, sabiendo. La vida nos enseña a poder entender la vida. Dentro de lo que es el servicio y la obra de Dios, Dios nos enseña también a poder entender la obra de Dios. Decimos, en conclusión, nadie nace sabiendo. El líder se hace. Dios forma el carácter del líder para poder dar un servicio con excelencia. Vemos que Dios, aunque Moisés, hermano, renuncia hacia el llamado de Dios, Dios le recuerda que Él es el que hizo la lengua del mudo y que Él, aleluya, tiene el poder para poder cambiar las circunstancias de la vida. Entonces Dios viene y se le presenta, se le revela y lo envía y lo manda para que Él vaya y saque a un pueblo que está bajo la esclavitud del faraón allá en aquel gran imperio Egipto. Vemos a través de la historia de que entonces Moisés, en los versículos que hemos leído, ya ha corrido ya varios años, se puede decir. Ya el pueblo está dentro en el camino hacia la tierra prometida. Pero aquí vemos una conversación interesante en lo que fue Moisés y Dios. Dios hablándole a Moisés, como hemos leído, mis amados hermanos, y entendemos en el capítulo 33 de algo interesante, y es la presencia de Dios prometida a la vida de Moisés. Dios tiene que prometerle su presencia para que él estuviera seguro de lo que él iba a realizar en ese momento en la vida. Ahora, Moisés quería estar seguro. La Biblia dice de que él hablaba cara a cara con Dios, como hablar, hermano, de frente con una persona. Ahora, Moisés estaba convencido que sin la presencia de Dios en su vida, hermano, él, podemos decir que llegó tal vez a pensar que era inútil que él intentara cualquier cosa. Cuando hablamos aquí, que cuando él habló cara a cara con el Señor, él le dijo, si tu presencia, le dijo, no va con nosotros, no nos saques de aquí. Y él estaba diciendo, Señor, en otras palabras, si tu presencia no está conmigo, entonces no iré a ninguna parte. Él estaba bien seguro, bien convencido, bien claro que si Dios no iba con él o con ellos, hermano, en el camino definitivamente iba a ser todo inútil, porque él sabía que el único que los podía ayudar en el camino, en todo lo que iban a enfrentar, era solamente Dios. Ahora, hay que recordar que de una manera ellos tal vez tenían dinero, tal vez tenían, hermano, una forma de poder vestirse
en el camino, porque recuérdese que ellos sacaron, hermano, oro de donde ellos salieron de la esclavitud. Recuérdese que ellos, aunque tal vez no sacaron, hermano, comida para poder caminar 40 años, pero Dios no los dejó en el camino. Les dio pan, les dio carne, les dio agua, les dio sombra, les dio todo lo que ellos necesitaban en el camino. Aunque recordemos la historia que ellos renegaron en un determinado momento, pero Dios les marcó y les mostró la fidelidad a la vida de ellos. Quiere decir de que ellos vieron la provisión de Dios. De ellos no se podían quejar, aunque se quejaron, y esa es la parte de la debilidad o el problema del ser humano. Pero vemos a través de la historia que el pueblo pudo ver las maravillas de Dios. Recordemos cuando abrió el Mar Rojo. Eso, hermano, eso es para tirarse de cabeza. Y eso es para, hermano, convertirse, hermano, de la cabeza a los pies. Ver ese gran milagro, hermano, como Dios, hermano, los libró de los enemigos. Pero entendamos la historia. Moisés, que ya había brincado, que ya había pasado, él se da cuenta que era importante para ellos la presencia de Dios. Entonces Moisés viene y le dice en otras palabras: si tú no vas con nosotros, si tú no me dices que me mueva, si tú no me dices que camine, yo no me voy a mover, yo no voy a caminar, yo no voy a hacer ningún movimiento, porque él sabía que la presencia de Dios en la vida de él era tan importante como cuando nosotros respiramos, más importante que cuando nos sentamos a comer. ¿Sabe por qué? Porque Dios es más que la vida, Dios es más que la fuerza, Dios es más que el vigor en la vida nuestra, Dios es más grande que lo material que tenemos en la vida. ¿Sabe por qué? Porque Él es el creador de toda la tierra y el cielo. Alabado el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender hoy el pensamiento de Moisés. Moisés, hermano, estaba en un dilema, si así podemos llamarlo, hermano, de esta manera. Porque Dios le dice: ve, camina, marcha, sigue adelante, haz lo que tienes que hacer en la vida, haz lo que tienes que hacer de lo que yo te mandé. Pero él dice: está bien, Señor, yo voy a ir, yo voy a caminar, pero yo quiero que tú me prometas algo hoy en este día. Y yo quiero que tú me prometas de que tú vas a ir con nosotros. Oiga, eso fue tremendo, hermanos. Eso fue algo interesante. Eso hoy nos tiene que llamar nuestra atención, las palabras que Moisés habló con Dios. Porque, ¿sabe por qué? Porque Moisés estaba dirigiendo a un pueblo que aproximadamente era un número de 1.000.000, hermano. Para Moisés no era fácil el poder lidiar con una cantidad de gente de este gran número. Moisés, hermano, tenía que de una manera entender de que tenía que tener la ayuda no humana, sino algo más grande, hermano, que la parte humana. Y ese es Dios en la vida de la persona. Entonces yo hoy quiero hablar de algo importante en esta hora, en esta noche, y es de la presencia de Dios, que es importante en la vida nuestra, como lo fue en la vida de Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Moisés sabía que la presencia de Dios, hermano, en la vida de él, le iba a mantenerlo en una forma de estabilidad en toda su vida. Porque la presencia de Dios no es solamente que la sentimos en nuestros lugares de adoración. La presencia de Dios no es solamente cuando levantamos las manos o cantamos un canto o cuando nos arrodillamos. Usted sabía que la presencia de Dios en la vida de nosotros produce más que eso. Sí. Porque fíjese que donde dimos lectura, déjeme encontrar el versículo que leímos en esta noche. Porque es interesante pensar de lo que Dios le dice a Moisés. Es interesante leer el versículo 14. El versículo 14
le dice, y él le dijo, mi presencia irá contigo. Y le dice en el versículo 14, y te daré, ¿qué le dijo? Descanso. Quiere decir que la presencia de Dios no solamente nos hace sentir alegres. La presencia de Dios no solamente nos hace sentir, hermano, de que estamos seguros. La presencia de Dios nos hace descansar. Yo hoy pregunto en esta noche, ¿cuántos llegamos cansados en esta noche a la casa del Señor, hermanos? Yo pienso que más de uno llegamos cansados en esta noche a la casa del Señor. Por la jornada, por el trabajo, por lo que, hermano, los quehaceres que las hermanas hacen en sus hogares, el cuidar los niños, el mantener a los niños, más especialmente en esta semana que hay algunas áreas, en algunas zonas donde las escuelas, hermano, no han tenido escuela en esta semana y muchos de los muchachos, los niños han estado en la casa por la pandemia, y las mamás, los padres, ¿verdad? Como no estaban acostumbrados a tenerlos todos los días en la casa, y como si ya se están frustrando, y dice, gracias a Dios que ya se van para la escuela, dice. Tal vez sea un poco de fatiga porque tal vez no están acostumbrados o no estamos acostumbrados. Tal vez en el trabajo, hermanos, la situación se ha puesto un poquito más, con más presión. Y probablemente el día se nos hace tan corto, o porque tal vez tenemos algo un trabajo tan fuerte que necesitamos sacar y llega el cansancio. O viceversa, tal vez porque no hay trabajo. El pensar, usted sabía que también produce cansancio. El solamente pensar, porque yo le voy a decir una cosa, como el que trabaja, hermano, debajo del sol, claro, no se compara, pero se cansa como el que está en la oficina sentado. Quiere decir que todo puede producir o todo produce cansancio. Hermano, se cansan, hermano, la gente hasta estar acostados también se cansa uno, hermano. Todo produce cansancio. Pero qué duro es, hermano, cuando el cansancio de nuestra vida sea por producto de algo que está ocasionando algo que nosotros no podamos arreglar en la vida. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas humanas que podemos arreglarlas, pero hay cosas espirituales que nosotros no podemos lidiar humanamente con ellas. Tenemos que dejar que sea Dios el que trabaje en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque las cosas que nosotros no podemos arreglar en la vida espiritual también producen cansancio en la vida nuestra. Hay gente que dice, me siento cansado, pero no saben por qué están cansados. Duermen bien, comen bien, tienen buena dieta, toman vitamina, hacen ejercicio y se sienten cansados. El problema no es físico, el problema es espiritual. Y cuando una persona se siente cansada espiritual, ahí es donde tenemos que reconocer la presencia de Dios en la vida nuestra. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios trae no solamente descanso físico, sino que también trae descanso espiritual a nuestras almas. Moisés, hermano, en un determinado momento probablemente se haya sentido cansado de que, hermano, de pensar cómo lidiar con ese millón de gente, hermano. Si a veces, hermano, el problema que trae tal vez un hijo, o porque tal vez le pasa a un hijo o a una hija en su matrimonio, o porque están pasando una situación de jóvenes, o porque el niño se enferma, a veces, hermano, de tanto pensar nos frustramos, hermanos, con una persona. Ahora estamos hablando que este hombre tenía aproximadamente 1 millón de gente encima, hermano, en el hombro. Y con la grande responsabilidad de que él los tenía que encaminar a una tierra prometida que Dios le había, hermano, prometido. No solamente eso, tener un grupo de gente atrás que lo estaba señalando, hermano, picándole las costillas. ¿Por qué nos sacaste? ¿Por qué nos trajiste? Nos hubiéramos quedado mejor allá. Hermano, eso es frustrante, hermano.
Eso es frustrante. Si con 4 o 5 personas, hermano, uno a veces dice, Señor, ¿qué estoy haciendo en este lugar? Ahora con 1 millón de gente atrás, hermano, eso es para aplaudirle a Moisés, hermano, de lo que este hombre, hermano, estaba realizando. Pero no dejaba de sentirse cansado. No dejaba de pensar cómo le iba a hacer. Por eso que la oración de Salomón, hermano, fue la oración más sabia que podemos ver en la vida de este hombre. Porque él no pidió oro, él no pidió fama, dice la Biblia, cuando se le apareció Dios a Salomón, hermano, cuando él, hermano, estaba bien joven en frente de aquel gran reinado que le había dejado su padre David. La Biblia dice que no le pidió fama, no le pidió riqueza, sino le pidió sabiduría para guiar al pueblo, hermanos. Dios se complació de Salomón. Y no solamente le dio sabiduría, le dio fama, dice la Biblia, y le dio riqueza. Esto es frustrante. Moisés de una manera se pudo haber sentido cansado. Y probablemente en un momento se pudo haber sentido hasta desanimado. O tal vez las fuerzas, hermano, tal vez se le habían ido en un momento de la vida. La responsabilidad y la preocupación, hermano, lo pudo haber tirado o aislado hacia una forma, hermano, de cansancio en la vida de él. Pero hoy recordemos la palabra del Señor. Si hoy en esta noche alguien hoy aquí haya llegado cansado en esta noche a la casa del Señor, probablemente pudo haber dicho, bueno, esta semana me ha ido tan mal, este mes me ha ido tan mal, he empezado un mes muy pesado, con una grande fatiga, con estos problemas. Pero hoy la palabra de Dios nos dice, mis amados hermanos, el Señor, si alguien, aleluya, si alguien hoy llegó cansado, el Señor dijo, venga a mí y yo os haré descansar. Hoy yo quiero decirle algo en esta noche: en Cristo hay descanso. El único que nos puede dar descanso al alma se llama Jesucristo. Hermano, qué lindo es cuando uno va a la cama, se sienta y uno dice, gracias Señor por este día, y uno se duerme, hermano, sin preocupación alguna. Pero hay preocupaciones tan grandes que no solamente nos quitan el sueño, también hay peligro que nos quite el hambre y nos quite la salud. Hay preocupaciones que nos arrancan el deseo de gozarnos y de alegrarnos en la vida. Hay preocupaciones tan grandes que muchas de las veces no podemos ver, tan grande la preocupación que no podemos ver la gran puerta de escapatoria que tenemos al frente. Pero hoy queremos aprender algo, porque la Biblia nos enseña que la presencia de Dios nos da descanso. Diga conmigo en esta hora, yo descanso en el Señor. Pero hoy entendamos otro punto importante, y es que la presencia de Dios no solamente da descanso, sino que también nos trae gozo. Porque cuando alguien tiene descanso, se goza en la vida. El salmista dijo, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Porque en realidad el único que nos puede dar el gozo completo es la presencia del Señor en la vida nuestra. ¿Alguien que está aquí en esta hora? Muchas de las veces el gozo es sinónimo, si así podemos llamarlo, de satisfacción en la vida nuestra. Porque cuando alguien se siente satisfecho, sonríe, se alegra. Cuando es el momento de alabar, cuando es el momento de bendecir, cuando es el momento de exaltar a Dios,
Dan ganas hasta de correr, dan ganas hasta de brincar, dan ganas de llorar, dan ganas de, hermano, de abrazar a todo mundo, dan ganas, hermano, de sonreírle a todo mundo, porque hay gozo en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa cuando, hermano, vienen los problemas de la vida, vienen las enfermedades, vienen las escaseces? Y viene todo aquello contrario que nos quiere opacar el pensamiento y la vida. Entonces, nosotros decimos, ¿dónde queda el gozo del Señor? Porque el gozo del Señor, hermano, es diferente al gozo que da la vida. El gozo que da la vida la comparamos con el fruto de la paz. Jesús dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo. Jesús dijo, la da. Yo, Jesús dijo, la doy. El gozo del mundo es pasajero. El gozo del mundo es momentáneo. El hombre va a lugares donde se quiere sentir bien. Está en ese lugar, sonríe, se goza, come, disfruta, bebe y hace todo lo que tiene que hacer. Pero al día siguiente ese gozo ya no está ahí, porque el gozo le produce en el lugar donde él está. En la vida del cristiano es muy diferente. Porque en la vida del cristiano el gozo que hay en él no lo produce en el lugar donde está o que visita o vive, sino que el gozo del Señor está permanente día y noche. Está las 24 horas del día, están los 365 días del año. Y aunque venga escasez, y aunque venga enfermedad, y aunque venga cualquier circunstancia en la vida del cristiano, el gozo del Señor permanece. ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Alguien puede adorar a Dios en esta hora? Es que si nosotros, hermanos, estamos de pie, es por la fortaleza de Dios. Y si nosotros estamos de pie, es porque estamos experimentando el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es lo que produce en mí esa fuerza, esa valentía para poder seguir hacia adelante en medio de esta vida. Hoy me llegó una prueba, pero yo sigo en gozo. Hoy me dijeron, aleluya, que tengo solamente 2 meses de vida, pero yo permanezco en gozo. Hoy me dijeron que algo pasó, pero yo sigo con el gozo del Señor. Esta semana el cheque me va a salir bien corto, pero yo sigo alegre, porque el gozo no es lo que me da el cheque, sino lo que Cristo me da a mi corazón. No dijeron amén en esta hora. Es que ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros nos vamos por lo que miramos. El gozo del Señor es lo que hoy tenemos que entender, que es la presencia de Dios que produce en nosotros. Por eso que el apóstol Pablo le dice en la carta de los Filipenses, le dice, regocijaos, gozaos y volveos a gozar. Regocijaos en el Señor, les dice. Nosotros tenemos que aprender a gozarnos en el Señor. Porque usted tiene que entender que la presencia de Dios produce gozo. Y si la presencia de Dios está en mi vida, si la presencia de Dios está en mi hogar, si la presencia de Dios camina todos los días conmigo, si la presencia de Dios la traigo conmigo a la casa del Señor, entonces yo caminaré con gozo. Yo voy a sonreír aunque me critiquen. Yo voy a sonreír aunque me apunten. Yo voy a gozarme aunque esté en medio de cualquier circunstancia. Porque yo he entendido que el gozo del Señor es mi fortaleza. Déjeme terminar en esta hora. Y quiero terminar con decir que la presencia de Dios en nuestra vida debe de haber respeto a la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no es algo que se debe de mirar en menos, no es algo que se deba de tener en poca importancia. Es algo que se debe de respetar, no solamente respetar, sino que también valorar y cuidar en la vida nuestra. La presencia de Dios no es algo que se juega
o se tiene en menos, o que tal vez uno dice, bueno, es como cuando vamos al Walmart o cuando vamos a la tienda, cuando vamos al Samsung, cuando vamos, hermano, a la tienda de comida, voy a ir a comprar 5, 10, 20 dólares o voy a comprar el paquete. La presencia de Dios no se compra. La presencia de Dios es algo importante y algo delicado. La presencia de Dios, para poder nosotros mantenerla y cultivarla dentro de nuestra vida, dentro de nuestro hogar, de nuestro vínculo, dentro de nosotros, nuestra familia, tenemos que, número uno, amarla y respetarla. La presencia de Dios se va donde hay pecado, donde hay maldad. No puede estar la presencia de Dios. Donde, hermano, existe mentira y falsedad, la presencia de Dios no puede estar ahí. Dios está en todo lugar, pero recuérdese que cuando nosotros llamamos a la presencia de Dios, se hace presente. Pero donde existe el pecado, no puede, hermano, descender la presencia de Dios. Por eso que Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que se prepare 3 días con anticipación, porque yo voy a descender al monte para hablar con ellos. Entonces, Dios mandó a santificar al pueblo con tiempo, porque donde Dios habita, hermano, tiene que estar limpio el recipiente. Tiene que estar limpio el vaso. Tiene que haber limpieza en el templo. Tiene que haber limpieza en el alma. Tiene que haber limpieza dentro de la vida de la persona. El Señor le dijo, tienen que limpiarse 3 días con tiempo, porque yo voy a descender y voy a hablar con ellos en el monte. Dios le dijo a Moisés cuando lo llama, allá en el capítulo 3, y cuando sube al monte y cuando se le revela a través de la zarza, Dios le habla a través de aquella zarza que está ardiendo y le dice a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisa, le dijo, santo es. Dios le recuerda a Moisés que Dios es santo. Y si Dios es santo, entonces para mantener la presencia de Dios en la vida nuestra, tenemos que vivir una vida de santidad. Alguien que está aquí en esta noche. No podemos jugar, no podemos, hermano, como un juego agarrar la presencia de Dios, o como un objeto, o como un par de zapatos, o como una prenda, o como ir a la tienda. No, la presencia de Dios tiene que cuidarse, hermano, en la vida de cada uno de nosotros. Porque la presencia de Dios en la vida nuestra debe de ser lo más importante de todas las cosas. Si para mí la presencia de Dios es importante, yo tengo que cuidar la presencia de Dios. ¿Y cómo la voy a cuidar? Mencioné un punto importante, estoy terminando, pero la oración es importante, la lectura de la Biblia es importante, el congregarme es importante, vivir para Dios es importante. Quiere decir que para yo cuidar la presencia de Dios, tengo que amar a Dios sobre todas las cosas de mi vida. ¿Alguien aquí ama a Dios? Bueno es el Señor. Cuidemos pues la presencia de Dios, porque qué bonito es cuando nos reunimos todos y que todos podamos traer esa presencia a esta casa desde nuestros hogares. Qué lindo es cuando venimos y levantamos nuestras manos. Hay una atmósfera de gloria, hermano. Hay una atmósfera, hermano, espiritual, que cuando nosotros entramos a esa atmósfera, hermano, se va el cansancio, se va la tristeza, se va la pesadez, porque la presencia de Dios cautiva nuestras vidas. Hoy en esta noche yo hoy vengo a dejar que Dios tome no solamente mis cargas, sino mi cansancio en la presencia de Dios. ¿Alguien vino cansado en esta noche? Vamos, entre a la presencia de Dios y descanse en el Señor. ¿Alguien vino hoy acongojado, triste y tal vez con un pensamiento negativo? Vamos, entre a la presencia de Dios para que el gozo del Señor sea confirmado en su vida. Hoy queremos solamente, y yo termino de decirle, la presencia de Dios está aquí con nosotros.
La presencia de Dios está en medio nuestro. Qué hermoso es sentir la presencia de Dios. Yo no sé cómo se pueda definir esta parte, porque es que cuando yo levanto mis manos y pienso en Él, yo comienzo a derramar mis lágrimas. Que cuando yo me hinco, yo no sé qué pasa, mi cuerpo comienza a estremecerse, porque siento que algo más grande y superior a lo que es mi persona, hermano, se desciende sobre mí, y no tengo otra forma de decirle gracias, Señor, por tu presencia. Porque es que la presencia de Dios es lo más grande que puede haber en la vida nuestra. Dios te bendiga en esta hora. ¿Qué parece si te paras, te pones sobre tus pies en esta hora?